¿Alguna vez has sentido que el miedo te está controlando? Ese miedo que te paraliza cuando piensas en lo que podría salir mal. Ese miedo que te hace dudar de ti mismo antes incluso de intentarlo. Quizá has experimentado ese temor silencioso que te mantiene despierto por la noche. Ese miedo al fracaso, al juicio, a la muerte. La pregunta es, ¿hasta cuándo vas a dejar que esos miedos gobiernen tu vida? Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre algo muy poderoso. Los estoicos, esos grandes pensadores de la antigua Grecia y Roma, vivieron bajo la constante amenaza de un mundo incierto, pero encontraron una manera de liberarse del miedo. Ellos entendieron que el miedo no es algo que simplemente desaparezca, sino algo que podemos aprender a gestionar, a transformar y finalmente a superar. Te invito a que sigas conmigo en este viaje, porque hoy hablaremos de los 10 miedos que, tal vez sin saberlo, están controlando tu vida. Y lo más importante, cómo puedes enfrentarlos con la sabiduría de los estoicos para que vivas más libre, más fuerte y más en paz contigo mismo. ¿Estás listo para descubrir cómo los miedos que te paralizan pueden ser transformados en una fuente de poder? Vamos a verlo. Número 1. El miedo al fracaso. Quiero que te detengas un momento y pienses, ¿cuántas veces has sentido ese nudo en el estómago al enfrentarte a algo nuevo? Ese miedo que aparece cuando te atreves a dar un paso importante en tu vida. Ese miedo al fracaso. Todos lo hemos sentido en algún momento y sé que puede ser abrumador. Nos paraliza, nos hace dudar de nosotros mismos y lo peor de todo, nos impide actuar. La verdad es que el miedo al fracaso es un monstruo que nos acecha y a menudo no lo vemos como lo que realmente es, una ilusión. El fracaso no es el fin, no es la sentencia que creemos que es una experiencia, una lección, una oportunidad para aprender, pero a menudo no lo vemos de esa manera. En lugar de abrazarlo como parte del proceso, lo tememos tanto que preferimos no intentarlo en absoluto. Y es normal, ¿verdad? Es natural querer evitar la incomodidad, el dolor de fallar. Nadie quiere quedar en evidencia o sentirse derrotado. Pero, ¿sabes qué? Todos fracasamos. Y lo mejor de todo es que podemos aprender más del fracaso que del éxito. Los estoicos entendían esto a la perfección. Marco Aurelio, uno de los más grandes pensadores de la filosofía estoica, nos enseñó que no debemos temer al fracaso porque es una parte natural de la vida. Él decía que lo que no te mata te hace más fuerte. Y en esas palabras hay una gran verdad. Cada error, cada fracaso no es un reflejo de nuestra incapacidad, sino una oportunidad para crecer. ¿Te has dado cuenta de que, a menudo, el miedo al fracaso nos hace sentir que estamos perdiendo algo? La verdad es que el miedo al fracaso es una ilusión que nos mantiene atados. Nos hace pensar que, si fracasamos, hemos perdido todo. Pero eso no es cierto. El fracaso no te roba nada que realmente necesites. Es una oportunidad que te da la vida para volverte más sabio, más resiliente, más fuerte. Imagina por un momento que dejaras de tener miedo al fracaso, que lo vieras como una oportunidad para probarte a ti mismo, para descubrir nuevas habilidades, para aprender algo nuevo. ¿Qué podrías lograr si ya no estuvieras paralizado por el miedo a caer? ¿Qué tan lejos podrías llegar si confiaras en que el fracaso no es un enemigo, sino un maestro? Piensa en los grandes inventores, en los artistas, en los empresarios exitosos. Todos han fracasado muchas veces. ¿Sabías que Thomas Edison, el hombre que inventó la bombilla, falló miles de veces antes de conseguirlo? Si hubiera dejado de intentarlo después de su primer fracaso, hoy no estaríamos disfrutando de la luz eléctrica. Pero lo que hizo fue ver cada fracaso como un paso más cerca del éxito, como una lección que lo acercaba a su meta.
Lo que nos enseñan los estoicos es que el miedo al fracaso no debe tener el control sobre nuestras vidas. Ellos nos instan a hacer frente a este miedo con valentía, con una mentalidad de aprendizaje. Si caes, levántate. Si fracasas, hazlo mejor la próxima vez. El fracaso es algo que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, lo que muchos no comprenden es que el fracaso no es un final, ni una condena. Al contrario, el fracaso es una parte esencial de cualquier proceso de crecimiento. Es una oportunidad, un maestro que nos ofrece lecciones valiosas, aunque a menudo no lo veamos en el momento. Cuando tememos al fracaso, nos estamos enfocando en el resultado, no en el proceso. El miedo al fracaso es el verdadero obstáculo, porque nos paraliza, nos impide dar el siguiente paso, nos hace dudar de nuestra capacidad y nos hace pensar que no somos lo suficientemente buenos. Este miedo es como una sombra que proyecta un escenario peor del que realmente podría ocurrir. Es importante recordar que el fracaso es algo inherente al camino hacia el éxito. No se puede esperar llegar a la cima sin pasar por dificultades, sin experimentar tropiezos. De hecho, muchas veces, el fracaso es el que nos prepara mejor para los éxitos futuros, porque nos enseña lo que no funciona, lo que debemos cambiar y cómo debemos adaptarnos. La clave está en no verlo como algo negativo, sino como una señal de que estamos intentando, que estamos avanzando y que estamos aprendiendo. Piénsalo de esta manera. Imagina que estás aprendiendo a caminar. Al principio, seguro que caíste varias veces. Pero, ¿acaso esas caídas definieron que no podrías caminar nunca? Claro que no. Esas caídas fueron solo un recordatorio de que el camino hacia el dominio de cualquier habilidad, objetivo o sueño está lleno de intentos y errores. Cada caída te acercaba más a tu meta, porque el fracaso te da información valiosa sobre lo que no debe repetirse y sobre cómo puedes hacerlo mejor la próxima vez. Entonces, el verdadero enemigo no es el fracaso en sí mismo, sino el miedo a enfrentarlo. Cuando tememos al fracaso, nos quedamos atrapados en una parálisis de análisis, nos quedamos estancados y no tomamos acción. Nos preguntamos una y otra vez, ¿y si no lo logro? O, ¿y si esto no funciona? Pero no podemos dejar que esas preguntas nos controlen. La verdadera fuerza viene de aprender a mirar al fracaso cara a cara, reconocerlo como una posibilidad, pero no permitir que nos defina. De hecho, si realmente queremos crecer y evolucionar, debemos aprender a fracasar con gracia. La forma en que manejamos el fracaso es más importante que el propio fracaso, porque demuestra nuestra capacidad de resiliencia, nuestra disposición a seguir adelante, nuestra fortaleza interior. El miedo al fracaso nos frena, pero si elegimos verlo como una oportunidad de aprendizaje, nos liberamos del miedo y creamos una mentalidad de crecimiento. La próxima vez que enfrentes el miedo a fracasar, recuerda que es solo un peldaño más en tu camino hacia el éxito. El fracaso no es un final, es una señal de que estás en el camino correcto. Solo cuando aceptamos el fracaso como una parte natural de la vida, realmente comenzamos a avanzar sin miedo, con valentía y determinación. El primer paso es cambiar la forma en que vemos el fracaso. En lugar de verlo como una derrota, míralo como una oportunidad para crecer, para aprender y para avanzar. El segundo paso es actuar a pesar del miedo. Hazlo. Toma ese paso hacia lo desconocido sin importar si las cosas salen como esperas. Porque, en última instancia, lo más importante no es el resultado, sino el hecho de que intentaste, que aprendiste y que sigues adelante. Quiero que te preguntes algo ahora. ¿Qué estarías dispuesto a hacer si supieras que el fracaso no te va a definir? ¿Qué pasaría si te permitieras fallar, aprender y seguir intentándolo? Yo te aseguro que el miedo al fracaso
se disipa cuando lo enfrentas de frente, cuando entiendes que no se trata de no caer, sino de levantarte siempre que lo hagas. Número 2. El miedo al juicio de los demás. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo que realmente querías solo porque temías lo que los demás pensarían? Quizás nunca te lo has preguntado, pero es probable que a lo largo de tu vida hayas tomado decisiones basadas en el miedo al juicio de los demás, más de las que realmente deberías haber hecho. Es normal, ¿verdad? Todos queremos ser aceptados, que nos validen, que nos vean como correctos a los ojos de los demás. Pero aquí está el problema. Cuando vivimos bajo la constante presión de lo que los demás piensan de nosotros, nos convertimos en prisioneros de sus expectativas. Dejamos que su opinión se convierta en la guía de nuestras acciones, de nuestras decisiones, y nos olvidamos de lo que realmente queremos. Imagina por un momento que dejaras de preocuparte por lo que los demás piensan de ti. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué podrías lograr si dejaras de vivir para cumplir con los estándares ajenos y comenzaras a vivir según tus propios principios? Aquí es donde los estoicos tienen una lección profunda para enseñarnos. Epicteto, uno de los filósofos más influyentes de la escuela estoica, decía que no te preocupes por lo que piensen de ti los demás, porque lo que piensen no te pertenece. En sus palabras está la clave. Lo que los demás piensan de ti no tiene poder sobre tu ser, no tiene control sobre tu valor como persona. Y es cierto, el juicio de los demás no tiene nada que ver con quién eres realmente. ¿Por qué dejamos que los comentarios ajenos, que muchas veces ni siquiera son constructivos, nos definan? Nos vemos atrapados en un ciclo de validación externa, buscando la aprobación de quienes no nos conocen verdaderamente. Pero el juicio ajeno es solo eso, ajeno, y al final es irrelevante. Piensa en todas las veces que has dejado de tomar una decisión importante solo porque te preocupaba lo que otros pudieran decir o pensar. ¿Te ha traído algo bueno? ¿Te ha acercado a ser quien realmente eres? Probablemente no. Es posible que hayas sacrificado tu autenticidad, tu felicidad y tu paz interior, todo por el miedo a que alguien más te mirara mal o te criticara. Lo que los estoicos nos enseñan es que debemos buscar nuestra validación dentro de nosotros mismos, no fuera. La verdadera paz llega cuando dejamos de temer el juicio ajeno y comenzamos a vivir con autenticidad. Marco Aurelio, otro gran filósofo estoico, nos recordaba constantemente que la opinión de los demás es solo eso, su opinión, no la verdad. Y esto nos da una gran libertad, nos libera de la presión de cumplir con expectativas que no son nuestras y nos da la oportunidad de vivir de manera más auténtica. En lugar de vivir para los demás, ¿por qué no vivir para ti mismo? ¿Por qué no buscar la aprobación de tu propia conciencia en lugar de la de aquellos que no tienen el poder de definir tu vida? Cada vez que temes el juicio de los demás, te alejas de lo que realmente quieres, de lo que realmente te hace feliz. Y esa es una trampa en la que caemos todos. Vivir a través de los ojos de los demás, olvidando nuestra propia visión de lo que es importante. El miedo al juicio de los demás te impide ser tú mismo, te frena en cada paso y te hace cuestionar cada decisión. Pero la verdadera libertad llega cuando dejas de depender de la opinión ajena para validar tu valor. Solo cuando entiendas que lo que los demás piensen de ti no define quién eres, podrás vivir con verdadera paz. Así que, ¿cómo superar este miedo? Primero, comienza por aceptarte tal como eres, con tus virtudes y defectos. Reconoce que no puedes controlar lo que otros piensan o dicen de ti, pero sí puedes controlar cómo te sientes al respecto. Deja de buscar la validación externa y, en su lugar, valida tus propias decisiones.
tus propios valores. Haz lo que es importante para ti, sin temer la crítica o el juicio de los demás. El miedo al juicio de los demás perderá su poder sobre ti cuando te des cuenta de que la única opinión que importa es la tuya. La vida no está para complacer a los demás, está para vivirla auténticamente, con pasión, con propósito y sobre todo con libertad. Así que da ese primer paso, sin miedo a ser tú mismo, y verás cómo el juicio ajeno se vuelve cada vez más irrelevante. Número 3. El miedo a lo desconocido. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántas veces has dejado de hacer algo solo porque no sabías qué esperar? Quizás has evitado una nueva oportunidad de trabajo o has dejado pasar un sueño porque no sabías si estarías a la altura. O tal vez has pospuesto un cambio importante en tu vida solo porque no sabías cómo resultaría. El miedo a lo desconocido es uno de esos miedos silenciosos que se infiltran en nuestra mente y nos paralizan, manteniéndonos atrapados en lo familiar, incluso si eso no nos hace felices. Y no es sorpresa, ¿verdad? Lo desconocido puede ser aterrador. El simple hecho de no saber qué va a pasar puede hacernos sentir vulnerables, inseguros, y nuestra mente empieza a llenar esos vacíos con dudas, incertidumbres y preocupaciones. Nos decimos a nosotros mismos, ¿y si no puedo manejarlo? Zrenia. ¿Y si fracaso? Zrenia. ¿Y si las cosas no salen como espero? El miedo a lo desconocido es, en muchos sentidos, un reflejo de nuestra necesidad de control. Queremos tener certeza, queremos saber qué esperar, y cuando no tenemos esa seguridad, el miedo surge. Pero si piensas en ello, la vida misma está llena de lo desconocido. Desde el momento en que nacemos, no sabemos qué nos deparará el futuro, y aún así, nos levantamos cada día, nos movemos hacia adelante y seguimos aprendiendo a medida que avanzamos. Los estoicos, como Epicteto, nos dan una perspectiva muy interesante sobre esto. Nos enseñan que no podemos controlar el futuro, no podemos prever qué sucederá, ni podemos evitar lo incierto. Sin embargo, lo que sí podemos controlar es nuestra actitud ante lo desconocido. Epicteto decía: lo que molesta no son los eventos en sí, sino nuestra opinión sobre ellos. Y esta es una de las claves para superar el miedo a lo desconocido. Lo primero es entender que no saber qué va a pasar no significa que algo vaya a salir mal. El miedo se basa en la idea de que lo desconocido traerá algo negativo. Pero eso no es necesariamente cierto. Lo que viene con lo desconocido es simplemente una oportunidad para aprender, crecer y adaptarnos. En lugar de ver el futuro como una fuente de ansiedad, los estoicos nos invitan a verlo como una página en blanco, llena de posibilidades. Es natural sentir una cierta incomodidad cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Después de todo, nuestra mente busca lo familiar, lo seguro, lo predecible. Pero si dejamos que ese miedo nos controle, nos quedamos atrapados en nuestra zona de confort y nunca avanzamos. En lugar de seguir adelante, nos quedamos mirando lo que podría ser, sin tomar acción. Y aquí es donde la sabiduría estoica entra en juego. Los estoicos nos enseñan a aceptar que, aunque no podemos controlar el futuro, sí podemos controlar cómo reaccionamos ante lo que venga. Marco Aurelio, otro gran estoico, solía decir: la vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Si cambiamos nuestra perspectiva, si dejamos de ver lo desconocido como algo aterrador y comenzamos a verlo como una oportunidad, el miedo pierde su poder. Porque al final del día, la incertidumbre no es nuestro enemigo. Lo que nos limita es la forma en que elegimos responder a esa incertidumbre. Superar el miedo a lo desconocido también significa tomar acción, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. En lugar de quedarnos atrapados en la parálisis por análisis, los estoicos
nos alientan a actuar con valentía, a hacer frente a lo que no sabemos con confianza. La vida no se trata de esperar a que todo sea claro, sino de avanzar a pesar de la niebla, con la convicción de que aprenderemos a medida que caminamos. Piensa por un momento en las veces en que has logrado algo importante en tu vida, algo que te daba miedo o que parecía incierto. Quizás al principio no sabías cómo iba a resultar, pero seguiste adelante de todos modos. Y probablemente con el tiempo te diste cuenta de que esa incertidumbre no solo era manejable, sino que te había dado una de las experiencias más valiosas de tu vida. La incertidumbre te enseñó algo que el confort nunca podría haberte enseñado. El miedo a lo desconocido es una de las barreras más grandes que enfrentamos, pero también es una de las más fáciles de superar cuando cambiamos nuestra perspectiva y decidimos aceptar la incertidumbre como parte de la vida. En lugar de paralizarnos, podemos empezar a ver lo desconocido como un terreno fértil para el crecimiento. La próxima vez que te enfrentes a algo incierto, recuerda que no tienes que tener todas las respuestas. Solo tienes que dar el primer paso con confianza, sabiendo que el camino se irá revelando mientras sigues caminando. El miedo a lo desconocido puede ser fuerte, pero la valentía de actuar a pesar de ese miedo es mucho más poderosa. Y esa valentía, esa decisión de avanzar sin saber qué vendrá, es lo que realmente nos da la libertad de vivir plenamente. Número 4. El miedo a la muerte. El miedo a la muerte, una de las ansiedades más universales y antiguas de la humanidad, es un temor que en muchas ocasiones nos paraliza. Todos en algún momento hemos sentido esa sensación incómoda de pensar en el final de nuestra existencia, en el momento en que dejaremos de ser parte activa de este mundo. Este miedo no solo se refiere a la idea de dejar de vivir, sino también a la incertidumbre sobre lo que sucederá después, a lo desconocido que llega con la muerte. Lo cierto es que todos sabemos que tarde o temprano todos enfrentaremos esa realidad. Es una verdad ineludible, pero irónicamente es un tema sobre el que solemos evitar pensar. En lugar de reflexionar sobre nuestra finitud de manera racional y serena, dejamos que el miedo a la muerte nuble nuestro juicio y nos impida vivir plenamente. Y aquí es donde los estoicos tienen mucho que enseñarnos. Los estoicos, como Marco Aurelio y Epicteto, nos invitan a mirar la muerte no con miedo, sino con aceptación. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos dice: la muerte no es más que un proceso natural de la vida. No es nada de lo que avergonzarse. No es un evento que deba ser temido. Los estoicos entendían que la muerte es una parte inevitable de la existencia, y cuanto más resistimos esa verdad, más sufrimos. Nos dicen que la forma en que vivimos no debería depender de cuán cercanos o lejanos estén nuestros últimos días. La verdadera libertad radica en vivir conscientemente, sin el peso del temor a la muerte, porque la muerte, al igual que el nacimiento, es solo una transición. El miedo a la muerte a menudo surge de una de las siguientes dos razones: el deseo de prolongar nuestra vida indefinidamente, o el miedo de no haber vivido una vida significativa. Ambos están profundamente enraizados en nuestra percepción de la muerte como un final definitivo y aterrador. Pero si cambiamos nuestra perspectiva, si dejamos de ver la muerte como un enemigo a vencer, podemos comenzar a liberarnos de ese miedo. Imagina que en lugar de temer la muerte, la aceptas como una parte integral de nuestra experiencia humana. Al hacerlo, podrás vivir con mayor libertad y paz, sabiendo que el tiempo que tienes es limitado y, por lo tanto, más precioso. Los estoicos no solo aceptaban la muerte, la utilizaban como una motivación para vivir de manera más virtuosa, para aprovechar cada momento y vivir en el presente sin la constante preocupación por el futuro o la muerte misma.
Epicteto decía: no vivas como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte está en tus manos. Mientras vivas, mientras puedas, sé una buena persona. Este cambio de perspectiva nos invita a ver la muerte como un recordatorio de que el tiempo que tenemos es valioso. En lugar de dejar que el miedo a la muerte nos paralice, podemos usarlo como una herramienta para enfocar nuestra atención en lo que realmente importa: vivir bien, ser íntegros y actuar con virtudes que nos hagan sentir que estamos cumpliendo con nuestro propósito. Para los estoicos, la muerte no es un evento que debe generar angustia, sino una oportunidad para liberarnos de la ansiedad y vivir con más claridad. Epicteto también enseñaba que las cosas que están fuera de nuestro control, como la muerte, no deberían ser motivo de sufrimiento. Lo que sí podemos controlar es nuestra actitud ante la muerte, y en esa actitud radica nuestro poder. El miedo a la muerte, por lo tanto, nos limita, nos quita el control de nuestro presente y nos impide aprovechar lo que verdaderamente tenemos: la vida misma. Al aceptar nuestra mortalidad y comprender que la muerte es solo un proceso natural e inevitable, podemos empezar a vivir sin miedo, con el coraje de ser auténticos, de actuar según nuestros valores y de aprovechar cada oportunidad que la vida nos da. Así que, la próxima vez que el miedo a la muerte se cruce en tu camino, recuerda esta enseñanza estoica. En lugar de temer el final, concédele el poder de darte impulso para vivir con mayor propósito y determinación. La vida es breve, y la mejor forma de honrarla es vivirla plenamente sin dejar que el miedo nos controle. El miedo a la muerte es natural, pero cuando lo enfrentamos con la sabiduría estoica, ese miedo se convierte en una herramienta para aprovechar la vida, no para evitarla. Número 5. El miedo al rechazo. El miedo al rechazo es una de las emociones más comunes y paralizantes que enfrentamos a lo largo de nuestras vidas. Todos hemos experimentado esa sensación incómoda de no ser aceptados, de no ser valorados o de no encajar en un grupo. Este miedo puede influir profundamente en nuestras decisiones, en nuestra forma de actuar y en muchos casos incluso puede definir el curso de nuestra vida. Pero, ¿y si te dijera que este miedo, aunque completamente natural, no tiene por qué controlarte? Los estoicos, como Séneca y Epicteto, entendían que el miedo al rechazo no solo es una fuente de sufrimiento, sino también una ilusión que nos aleja de lo que realmente importa. El rechazo, para los estoicos, no es más que una percepción externa que, en última instancia, no tiene poder sobre nuestro bienestar interno. Imagina esto. ¿Por qué nos afecta tanto lo que los demás piensan de nosotros? Los estoicos nos enseñan que la verdadera fuente de nuestro sufrimiento no está en lo que los demás hacen o dicen, sino en cómo nosotros interpretamos esos eventos. Si vivimos esperando la aprobación de los demás, si nuestra autoestima está atada a la validación externa, nos convertimos en prisioneros de esas opiniones que son incontrolables. Como Epicteto dijo sabiamente, no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas lo que importa. Este miedo al rechazo se enraiza en la necesidad de pertenecer, de ser aceptados y de ser vistos como valiosos por los demás. Todos deseamos sentirnos parte de algo, ser amados, ser reconocidos. Pero el problema surge cuando convertimos ese deseo en una necesidad compulsiva. Nos volvemos dependientes de la aprobación ajena y al hacerlo nos damos el poder a los demás para definir quiénes somos y cómo nos sentimos. Los estoicos nos instan a liberarnos de esta carga. Séneca en particular nos recuerda que nuestra paz interior no debe depender de factores externos. El verdadero amor propio no llega de la aprobación de los demás, sino de ser fiel a nosotros mismos, de vivir según nuestros principios, sin importar lo que los demás piensen.
El rechazo, entonces, no es un reflejo de nuestra valía como personas, sino simplemente una discrepancia entre lo que somos y lo que otros esperan o piensan de nosotros. Y como tal, el rechazo no tiene por qué afectarnos. Un aspecto fundamental en la filosofía estoica es la idea de que solo debemos preocuparnos por lo que podemos controlar. El miedo al rechazo nace de la preocupación por las opiniones de los demás, algo que está completamente fuera de nuestro control. Así que, al liberarnos de esta preocupación, liberamos también nuestra paz interior. Recuerda, el miedo al rechazo puede ser un freno en nuestra vida. Nos impide tomar decisiones audaces, nos obliga a escondernos detrás de máscaras para encajar y, lo peor de todo, nos hace olvidar quiénes somos realmente. Los estoicos nos enseñan que el verdadero poder radica en ser auténticos, en abrazar nuestras diferencias y, lo más importante, en vivir de acuerdo con lo que somos, sin temer ser rechazados por eso. Cada vez que sientas el miedo al rechazo, pregúntate, ¿realmente necesito la aprobación de esta persona o grupo para sentirme completo? ¿El rechazo de esta persona cambia mi valor como ser humano? La respuesta, si aplicamos la filosofía estoica, es clara: no. Tu valor no depende de lo que otros piensen o digan de ti. Tu valor reside en cómo te ves a ti mismo, en tu capacidad de vivir conforme a tus principios y en cómo te enfrentas a los desafíos con coraje y dignidad. El miedo al rechazo es, en última instancia, una ilusión creada por nuestra necesidad de aceptación. Al comprender esto, podemos liberarnos de esa ansiedad y empezar a vivir con mayor libertad, sin dejar que el temor a ser rechazados determine nuestras acciones o nuestras emociones. Los estoicos nos invitan a tomar el control de nuestra vida, a ser dueños de nuestro destino y a vivir sin temor al juicio ajeno. Al hacerlo, descubrimos una paz interior que no depende de factores externos y que nos permite vivir auténticamente, sin miedo a ser rechazados, porque entendemos que el único juicio que importa es el que hacemos sobre nosotros mismos. Número 6. El miedo a la soledad. El miedo a la soledad es uno de los miedos más profundos y difíciles de enfrentar. Vivimos en un mundo tan conectado, donde las interacciones sociales están al alcance de la mano, que la idea de estar solo puede parecer aterradora. La soledad puede generar una sensación de vacío, de incompletitud, y muchos temen que, al estar solos, se enfrenten a la angustia de no ser suficientes o de perder su propósito. Sin embargo, los estoicos, como Séneca y Epicteto, nos ofrecen una perspectiva profundamente liberadora sobre este miedo. Primero, debemos reconocer que la soledad no necesariamente significa estar físicamente solo. En muchos casos, podemos sentirnos solos incluso cuando estamos rodeados de personas. La soledad, desde la perspectiva estoica, no es un castigo ni una ausencia, sino una oportunidad para conocernos mejor a nosotros mismos, para reflexionar, para encontrar la paz interna y para ser verdaderamente libres. Séneca escribió en sus cartas: la soledad no es una ausencia, es una presencia de uno mismo. Lo que nos enseña con esto es que la soledad es un espacio donde podemos escuchar nuestra voz interior, donde podemos encontrarnos con nuestra verdadera esencia, lejos de las distracciones externas. Cuando pasamos tiempo en solitario, tenemos la oportunidad de descubrir lo que realmente valoramos, lo que realmente necesitamos y lo que nos da propósito. Lejos de ser un vacío, la soledad es un terreno fértil para el autoconocimiento y el crecimiento personal. El miedo a la soledad, por lo tanto, surge de una idea errónea, que la soledad es algo que debemos temer, algo que debemos evitar a toda costa. La cultura moderna a menudo nos enseña que debemos estar siempre rodeados de personas, siempre conectados, siempre haciendo ruido.
Pero los estoicos nos invitan a desafiar esta creencia. La verdadera paz no proviene de las relaciones externas, sino de la relación que cultivamos con nosotros mismos. Los estoicos entienden que la verdadera fortaleza viene de ser capaz de estar en paz con uno mismo, independientemente de las circunstancias externas. Epicteto nos recuerda que nuestra felicidad no debe depender de la presencia o ausencia de personas a nuestro alrededor. Si no aprendemos a estar cómodos con nuestra propia compañía, siempre estaremos buscando llenar ese vacío con factores externos que, en última instancia, no nos traerán satisfacción duradera. Al aceptar la soledad, podemos encontrar la libertad. Cuando no dependemos de las interacciones sociales para sentirnos validados, podemos actuar con autenticidad, seguir nuestros principios y tomar decisiones que realmente nos acerquen a la vida que deseamos. La soledad nos permite ser más independientes emocionalmente, más conscientes de lo que necesitamos y menos propensos a depender de la aprobación de los demás para sentirnos completos. El miedo a la soledad también está vinculado al miedo al rechazo o al miedo a no ser suficientes. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que la verdadera plenitud no depende de la validación de los demás. Al aprender a estar cómodos con nosotros mismos, podemos liberarnos de esa necesidad constante de ser aceptados por los demás. Nos volvemos más fuertes, más serenos, más completos, porque nos damos cuenta de que nuestra valía no depende de la presencia de otras personas, sino de nuestra capacidad de vivir conforme a nuestros principios y nuestra esencia. En lugar de temer a la soledad, podemos aprender a abrazarla como una oportunidad para crecer. Cuando estamos solos, estamos en el espacio perfecto para escuchar nuestras necesidades más profundas, para conectarnos con nuestras pasiones, para establecer metas auténticas y para encontrar claridad en nuestras decisiones. La soledad no tiene por qué ser un vacío doloroso, sino un momento de conexión con lo más genuino de nosotros mismos. La próxima vez que sientas el miedo a la soledad, recuerda que es solo una oportunidad para volver a ti mismo, para descubrir lo que realmente te importa y para encontrar paz. Al igual que los estoicos, al aprender a estar en paz con nuestra propia compañía, nos liberamos de la dependencia emocional de los demás y encontramos la verdadera libertad en el interior. Número 7. El miedo a la pérdida. Explicación. El temor a perder lo que tenemos, ya sea dinero, salud o relaciones, puede ser debilitante. Lección estoica. Todo lo que tenemos es prestado, nos recuerda Epicteto. Todo lo que tenemos en esta vida es temporal y aceptar esto nos libera del miedo a perderlo. ¿Cómo superarlo? Aprecia lo que tienes ahora sin aferrarte a ello. La verdadera libertad viene de soltar lo que no puedes controlar. Número 8. El miedo al sufrimiento. El miedo a la pérdida. El miedo a la pérdida es algo que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado. Puede ser el miedo a perder a un ser querido, a nuestra salud, a una relación importante o incluso a nuestra estabilidad financiera. Este miedo tiene una raíz profunda, ya que está vinculado a nuestra necesidad de seguridad y permanencia. Queremos aferrarnos a lo que amamos, porque la idea de perderlo nos sumerge en un abismo de incertidumbre, dolor y sufrimiento. Pero, al igual que otros miedos, el miedo a la pérdida puede ser debilitante si no aprendemos a manejarlo adecuadamente. Los estoicos, con su sabiduría, nos ofrecen una perspectiva sobre la pérdida que puede liberarnos y ayudarnos a vivir con mayor serenidad. La primera lección que nos brindan es que todo en la vida es transitorio. Epicteto enseñó que nada es realmente nuestro de manera permanente y que la vida misma, en su esencia, está llena de cambios. Los estoicos nos invitan a aceptar que lo que poseemos hoy
ya sea en el ámbito emocional, material o personal, puede no estar allí mañana. Y aunque esta realidad puede parecer aterradora, al mismo tiempo, al aceptarla, nos damos la libertad de vivir sin la constante preocupación de la pérdida. Es fundamental entender que el miedo a la pérdida surge cuando nos aferramos demasiado a lo que tenemos, esperando que dure para siempre. Nos identificamos tanto con las cosas o las personas que tememos que un cambio o una pérdida pueda definirnos o desestabilizarnos. La raíz de este miedo, entonces, no está en lo que perderemos, sino en la forma en que nos aferramos a ello como si fuera nuestra única fuente de identidad o felicidad. Séneca, otro gran pensador estoico, nos enseña que debemos tener presente la posibilidad de la pérdida no como algo que nos destruye, sino como algo que nos prepara para vivir de forma más plena. Si no podemos aceptar la idea de que todo puede cambiar, viviremos con un miedo constante a que algo se nos arrebate. Pero al contrario, si aceptamos que todo en la vida es efímero, aprenderemos a disfrutar más profundamente de lo que tenemos, sabiendo que nada es eterno. La clave está en no aferrarnos tanto a las cosas que olvidamos vivir mientras las tenemos. El miedo a la pérdida también está estrechamente relacionado con la ansiedad sobre el futuro. Cuando tememos que algo pueda desaparecer o desmoronarse, nuestra mente se llena de preocupaciones que nos impiden disfrutar del presente. Aquí es donde los principios estoicos realmente entran en juego. En lugar de temer lo que no podemos controlar, podemos enfocarnos en lo que sí podemos hacer. Vivir con integridad, ser agradecidos por lo que tenemos en este momento y prepararnos para la incertidumbre con la fortaleza interna de saber que, pase lo que pase, tenemos las herramientas para afrontarlo. Además, los estoicos nos recuerdan que el dolor de la pérdida no tiene que ser una fuente de sufrimiento interminable. Si bien es natural sentir tristeza ante la pérdida, podemos elegir cómo responder a ella. En lugar de aferrarnos al sufrimiento, podemos ver la pérdida como una oportunidad para crecer, aprender y fortalecer nuestra resiliencia emocional. En lugar de rendirnos ante la desesperación, podemos encontrar formas de honrar lo perdido y continuar hacia adelante con un corazón más sabio y abierto. En este sentido, el miedo a la pérdida se puede transformar en una fuerza positiva. Nos recuerda la importancia de aprovechar el tiempo y valorar lo que tenemos. Nos enseña a no dar nada por sentado y a vivir con gratitud, sabiendo que cada momento, cada relación, cada experiencia es un regalo que no dura para siempre. Al aprender a soltar el miedo a la pérdida, descubrimos una forma de vivir más auténtica, más plena y más libre de las ataduras que nos impiden disfrutar del presente. Entonces, querido espectador, si alguna vez sientes el miedo a la pérdida acechando, recuerda que la vida misma es transitoria y cambiante. Aceptar esa verdad no nos debilita, sino que nos empodera para vivir con más plenitud, sin temor, sin resentimiento y con la capacidad de seguir adelante con fortaleza y gratitud. Número 9. El miedo al fracaso en los demás. Uno de los miedos más insidiosos que muchas veces no se menciona es el miedo al fracaso, pero no en uno mismo, sino en los demás. Este miedo está profundamente ligado a nuestra necesidad de ver a las personas cercanas triunfar, de que nuestros seres queridos, compañeros de trabajo o incluso la sociedad en general tengan éxito. Es un miedo que surge del deseo de ver a los demás prosperar, pero también del temor de que, si ellos fracasan, eso de alguna manera refleje algo negativo sobre nosotros o sobre nuestra relación con ellos. El miedo al fracaso de los demás puede tomar muchas formas. A veces tememos que alguien que amamos no logre alcanzar sus objetivos, lo que puede generar en nosotros una sensación de impotencia o culpabilidad.
como si de alguna manera hubiéramos fallado en apoyarles lo suficiente. Otras veces, este miedo surge del juicio social, donde tememos que, si alguien cercano a nosotros no tiene éxito, nosotros también seremos etiquetados de alguna manera. Este tipo de miedo puede generar estrés y ansiedad, no solo sobre nuestras propias vidas, sino también sobre el bienestar y la imagen de aquellos que amamos. Los estoicos, como Epicteto, nos ofrecen una lección valiosa sobre cómo manejar este miedo. En su filosofía, la idea de controlar lo que está fuera de nuestro alcance es fundamental, y cuando se trata del fracaso de los demás, Epicteto nos recuerda que no podemos controlar las acciones, decisiones ni resultados de los demás. Lo que sí podemos hacer es brindarles apoyo incondicional, ser un buen acompañante en su proceso, pero sin cargar con la responsabilidad de su éxito o fracaso. El miedo al fracaso de los demás está profundamente enraizado en la creencia de que podemos y debemos intervenir en el camino de los demás, de que podemos controlar sus destinos. Pero, al igual que nosotros no podemos controlar el curso de nuestra propia vida completamente, tampoco podemos tener el control sobre lo que sucede en las vidas de los demás. Nadie más que ellos tienen el poder de tomar decisiones sobre su propio destino. Si bien podemos influir, inspirar o ayudar, el fracaso o el éxito es una carga que pertenece únicamente a la persona que lo vive. Una de las claves para liberarse de este miedo es entender que el fracaso es parte del proceso de aprendizaje. Los estoicos nos enseñan que el fracaso no es el enemigo, sino una oportunidad para aprender, crecer y fortalecerse. El fracaso de los demás, entonces, no es algo a lo que temer, sino algo que debemos ver con empatía. Cada persona tiene su propio camino y sus propias lecciones que aprender. Cuando vemos a alguien cercano enfrentarse a un fracaso, podemos apoyarlos, pero también debemos permitirles experimentar ese proceso como parte de su desarrollo. Evitar que alguien fracase por completo puede ser más dañino que útil, ya que les quita la oportunidad de aprender de sus errores. En este sentido, debemos dejar de cargar con el peso de las expectativas ajenas. No podemos esperar que nuestros seres queridos tengan éxito en todo lo que hacen, y no debemos permitir que ese miedo nos consuma. Lo que podemos hacer es estar ahí, como apoyo emocional, como un testigo compasivo, pero siempre recordando que el verdadero éxito radica en el esfuerzo, el aprendizaje y el crecimiento, no en la perfección o en la ausencia de fracasos. Además, el miedo al fracaso de los demás puede obstaculizar nuestra propia paz interior. Si constantemente nos estamos preocupando por el destino de otras personas y su rendimiento, nos desconectamos de lo que realmente podemos controlar, nuestras propias vidas y decisiones. Los estoicos nos enseñan que nuestra serenidad interior proviene de aceptar lo que no podemos cambiar, y esto incluye el fracaso de los demás. A medida que liberamos este miedo, comenzamos a comprender que el verdadero amor y apoyo hacia los demás no radica en asegurar su éxito o evitarles el fracaso, sino en acompañarlos en su camino, sin juicio, con paciencia y con respeto a su proceso personal. Podemos ayudar a los demás a aprender de sus fracasos, pero nunca debemos tomar esa carga como propia. El miedo al fracaso en los demás también nos aleja de la autenticidad. Si estamos constantemente tratando de evitar que otros fallen, nos estamos engañando a nosotros mismos, creyendo que podemos controlar todo. Pero lo cierto es que todos somos vulnerables a cometer errores, y al permitirnos y permitir que los demás enfrenten esos errores, estamos abrazando la verdad de la vida. El miedo al fracaso de los demás es en última instancia un reflejo de nuestra necesidad de controlar lo incontrolable. Pero los estoicos nos enseñan que la verdadera paz proviene de aceptar que no podemos controlar las vidas de los demás.
En lugar de temer el fracaso ajeno, aprendamos a verlo como parte del proceso, como una oportunidad para crecer y aprender, tanto para nosotros como para aquellos que amamos. Cuando nos liberamos de este miedo, podemos ofrecer apoyo genuino sin la carga de expectativas y vivir con mayor paz y serenidad. Número 10. El miedo a no ser suficiente. El miedo a no ser suficiente es uno de los miedos más profundos y paralizantes que muchos experimentan en su vida. Puede manifestarse de diferentes formas. Sentir que no eres lo suficientemente bueno, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente exitoso o incluso lo suficientemente digno de amor y aceptación. Este miedo se infiltra en todos los aspectos de nuestra vida, desde nuestras relaciones hasta nuestro trabajo, pasando por nuestras metas personales. Es un miedo que está alimentado por la comparación constante, por esa voz interna que nos dice que siempre necesitamos hacer más, ser más o tener más para ser valiosos. Vivir con este miedo puede ser agotador, porque nos lleva a una eterna búsqueda de validación externa, de obtener el reconocimiento de los demás para sentir que estamos cumpliendo con algo. Sin embargo, en el fondo, sabemos que nunca será suficiente, porque la validación externa es efímera y superficial. Este miedo nos aleja de lo que realmente importa, nuestra propia aceptación, nuestra paz interior, nuestro valor intrínseco. Los estoicos, como Epicteto y Marco Aurelio, nos dejaron una lección fundamental. El verdadero valor no viene de lo que hacemos ni de lo que otros piensan de nosotros, sino de lo que somos en esencia. La vida no se mide por los logros externos, sino por la forma en que enfrentamos las dificultades, por la coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos, y por el compromiso con nuestra propia virtud y crecimiento personal. El miedo a no ser suficiente tiene mucho que ver con la creencia errónea de que necesitamos ser perfectos para ser valiosos. Pero, como enseñaba Séneca, la perfección no es alcanzable, y eso está bien. La verdadera paz se encuentra cuando dejamos de perseguir esa idea de perfección y comenzamos a aceptarnos tal y como somos. La autocompasión, el autoconocimiento y la aceptación son claves en este proceso. El primer paso para superar este miedo es comprender que todos somos suficientes tal y como somos, con nuestras virtudes y defectos, con nuestras fortalezas y debilidades. No necesitas ser más para ser digno de respeto, amor o éxito. Este miedo al no ser suficiente nos hace perder de vista lo más importante. Somos seres humanos, imperfectos por naturaleza, pero con un valor intrínseco que no depende de nuestros logros ni de la opinión de los demás. Al igual que Epicteto nos enseña, nuestra verdadera fuerza está en lo que podemos controlar, nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestras respuestas ante los eventos de la vida. Y aunque no podamos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, siempre tenemos el poder de elegir cómo respondemos a esas circunstancias. El valor de una persona no radica en lo que tiene o lo que logra, sino en su capacidad para vivir con integridad, en su habilidad para afrontar las adversidades con serenidad y en su compromiso con la virtud. Este miedo al fracaso o al no ser suficiente puede estar basado también en la necesidad de obtener la aprobación externa. Buscamos la validación de los demás porque pensamos que, si nos aprueban, finalmente seremos suficientes. Pero aquí está la clave. No necesitamos la validación externa para sentirnos completos. Lo que realmente importa es la validación interna, esa sensación de estar en paz con nosotros mismos, de ser fieles a nuestros principios y vivir conforme a nuestra verdad. Superar este miedo también implica un ejercicio de gratitud y de cambio de perspectiva. ¿Por qué te sientes insuficiente? Tal vez es porque estás comparándote con estándares poco realistas.
¿Te has detenido a pensar en lo afortunado que eres por las cualidades y talentos que ya tienes? En lugar de mirar lo que te falta, ¿por qué no enfocarte en lo que ya has logrado y en lo que eres capaz de alcanzar? La vida estoica no se trata de compararse con los demás ni de buscar siempre más, sino de ser lo mejor que uno puede ser en el momento presente. Superar el miedo a no ser suficiente es un acto de autocompasión. Es entender que la verdadera abundancia no está en ser más, sino en ser suficiente tal y como eres. Este miedo nos empuja a buscar fuera lo que ya tenemos dentro, un valor profundo y único, que no depende de los éxitos ni de la aprobación ajena. El miedo a no ser suficiente es solo una ilusión creada por nuestra mente, y cuando nos damos cuenta de que somos suficiente tal como somos, ese miedo se desvanece. Dejar de buscar validación en los demás y comenzar a encontrarla en nuestra propia autenticidad nos libera. Solo entonces podemos vivir con paz interior, sin la constante necesidad de demostrar algo que no necesitamos demostrar. El miedo a no ser suficiente no define quién eres. Los estoicos nos recuerdan que nuestro valor no se mide por lo que los demás piensan de nosotros o por lo que hemos logrado, sino por la forma en que elegimos vivir nuestra vida con integridad y sabiduría. Acepta tu humanidad, abraza tu valor y comienza a vivir sin la carga de tener que ser más de lo que ya eres. A lo largo de este viaje, hemos explorado 10 de los miedos que más nos limitan, que más nos controlan y que nos impiden vivir de la manera en que verdaderamente deseamos. Desde el miedo al fracaso hasta el miedo a la muerte, pasando por la necesidad de la aprobación externa y el temor al rechazo, todos estos miedos comparten algo en común. Son ilusiones creadas por nuestra mente, alimentadas por expectativas, inseguridades y creencias erróneas. Lo que nos enseñan los estoicos y lo que debemos recordar es que el miedo no es algo que debemos dejar que nos controle, sino algo que debemos aprender a reconocer, comprender y sobre todo superar. Cada miedo que enfrentamos es en realidad una oportunidad para crecer, para fortalecernos y para vivir más plenamente. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Y si logramos cambiar nuestra forma de ver estos miedos, si nos damos cuenta de que no somos prisioneros de ellos, sino que somos capaces de elegir cómo reaccionamos ante ellos, entonces alcanzamos una libertad que trasciende todo lo que habíamos imaginado. La verdadera clave para superar el miedo, no solo a estos 10 miedos, sino a cualquier temor que nos detenga, es la aceptación de nuestra propia vulnerabilidad, la comprensión de que el control que tenemos está en nuestra capacidad de responder con calma y sabiduría a lo que nos sucede. La vida no siempre será perfecta, ni siempre tendremos las respuestas, pero lo que sí podemos hacer es elegir vivir con integridad, sin que nuestros miedos nos definan, sin que nuestros miedos nos impidan ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, ¿qué puedes hacer ahora? ¿Qué paso puedes dar hoy mismo para comenzar a liberarte de los miedos que te están controlando? El primer paso es hacerte consciente de ellos, nombrarlos y entender que no eres tus miedos. Son solo pensamientos y emociones que cuando les damos poder nos roban la libertad. El siguiente paso es aceptar que el miedo es parte de la experiencia humana, pero no es algo que debas temer. Al contrario, es una oportunidad para aprender a ser más fuerte, más sabio y más auténtico. No dejes que el miedo sea el que dicte cómo vives tu vida. Comienza a desafiarlo. Si sientes miedo al fracaso, lánzate a la acción. Si el miedo al rechazo te paraliza, date permiso para ser tú mismo, sin importar lo que piensen los demás.
Si el miedo a lo desconocido te limita, recuerda que el futuro siempre está lleno de incertidumbre y solo el momento presente es el que realmente puedes controlar. Te invito a que comiences hoy mismo a aplicar lo que hemos aprendido aquí. Acepta tus miedos, míralos de frente y luego da un paso hacia adelante, sin importar lo que te detenga. La vida está esperando por ti. No dejes que el miedo te robe lo que la vida tiene para ofrecerte. Si este video te ha ayudado, si crees que puedes aplicar estas enseñanzas estoicas a tu vida y empezar a liberarte de tus miedos, suscríbete, comparte este contenido con otros que también podrían necesitar escucharlo. Y déjame un comentario abajo sobre qué miedo estás dispuesto a desafiar primero. Porque la verdadera transformación comienza cuando tomamos acción, y ese primer paso es lo que te llevará hacia la vida que deseas vivir.